Y bueno, pues en esta mañana voy a compartir con ustedes la palabra, y hay algo que siempre nosotros debemos de tener en cuenta, sin importar las circunstancias, sin importar lo que pueda estar pasando en nuestra vida, en la familia, en la iglesia, en el mundo. Un cristiano, una persona que ha puesto su fe, su confianza en Dios, debe vivir de manera firme y ser constante. ¿En qué sentido? Crecer. Debemos crecer en las cosas del Señor. Amén. No nada más venimos aquí a la iglesia a pasar un buen rato, disfrutar de las alabanzas, cantarle a Dios, escuchar una palabra, sino que debemos crecer en el conocimiento de nuestro Dios. Y de eso se trata la predicación de hoy. El título le he puesto Firmes y Constantes para Crecer. Vamos a leer 1 Corintios 15:58. A mí me llamó la atención este versículo cuando estaba leyendo el capítulo. 1 Corintios 15:58. Aquí hay 4 palabras que yo quiero resaltar. Y la palabra del Señor nos dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aquí nosotros podemos ver en esta parte de la Escritura, en este versículo, la enseñanza de Pablo. Y quiero resaltar lo que Pablo está declarando en este versículo, y él dice que debemos estar firmes y constantes y creciendo en la obra del Señor. ¿Cuándo? Siempre. No es algo de momentáneo o temporal, así como yo te compartía hace un momento, el hecho de hacer misiones, mandar misioneros, apoyar las obras que plantamos, debe ser siempre, lo debemos de hacer de manera firme y constante para que se dé ese crecimiento que Dios espera en nuestras vidas. Y además también en esta declaración de Pablo, donde debemos estar firmes y constantes y creciendo en la obra del Señor siempre, dice, y sabiendo. Todo aquel que ha puesto su fe en la resurrección de Jesucristo debe entender el hecho de saber. ¿Qué debemos saber? Si Pablo aquí nos dice, en cuanto yo te mencionaba estas 4 palabras que quiero resaltar. Primero, estar firme, ser constante, creciendo en la obra del Señor siempre y sabiendo. ¿Qué es ese entendimiento que debemos nosotros tener de saber? Que lo hagamos en y para el Señor. Todo lo que hacemos, lo hacemos ¿para quién? Para el Señor. Y eso es una motivación que va más allá de nuestra voluntad o nuestro deseo. A veces queremos hacer las cosas solamente para quedar bien con los hombres. ¿Por qué? Porque a lo mejor espero algo a cambio. Y es a veces así como el hombre se maneja o vive su vida, siempre queriendo hacer algo a los ojos de los demás para poder tener favor de ellos en algún momento dado. Entonces, cuando nosotros llegamos a entender lo que debemos saber, que lo que hagamos en y para el Señor no es en vano. Todo lo que tú haces en tu vida, ahora como cristiano, especialmente dentro de la iglesia, dice, no es en vano. Por muy poquito que tú hagas, el hecho de que tú vengas y acomodes una silla o conectes un cable o des atención a alguien que en un momento dado necesita apoyo, eso poco es de gran valor a los ojos del Señor. No es en vano. Aunque tú no esperas que el hombre te pague por hacer algo así, simplemente por cuanto tú lo haces
para el Señor, porque así te está enseñando la palabra. Amén. Algo que debemos nosotros de entender es que ya no vivimos para nosotros mismos, vivimos para el Señor. Dice que en Él vivimos, en Él nos movemos, y si morimos, ¿para quién lo hacemos? Para nuestro Dios. Imagina qué maravilloso es que un cristiano llegue a entender este principio, entender que todo lo que hacemos es para gloria y honra del Señor. Inclusive, si no se te reconoce eso que tú estás haciendo, no es en vano a los ojos de Dios. A lo mejor el hombre no puede, no le da el valor de lo que tú estás haciendo, pero Dios sí. Entonces, por muy poco que tú estés haciendo, no es en vano. Y como dice Pablo, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, no es vacío. Siempre en Dios nosotros vamos a tener bendición o una ganancia de acuerdo al plan y propósito de nuestro Dios. No debemos movernos, no debemos vivir para poder simplemente agradar a los demás. Sabemos que Dios nos ha llamado para trabajar para Él. Y esa debe ser una razón más que suficiente para servir con fidelidad. ¿Por qué servimos y hacemos las cosas para el Señor? Porque realmente queremos responder a su fidelidad. Amén. Si Dios es fiel, ¿cómo debemos ser nosotros? Debemos ser fieles. Amén. Esa debe ser una característica de nuestra obra, de todo aquello que nosotros estamos haciendo. Debe llevar también nuestra fidelidad. ¿Por qué vengo y predico cada domingo? ¿Por qué vengo y soy parte del grupo de alabanza cada domingo? ¿Por qué vengo y enseño y en el tiempo de oración participo, etcétera, etcétera? Porque es así como Dios quiere que esté haciendo las cosas. Mi fidelidad es fundamental en todo aquello que debo estar haciendo. El hecho de venir cada domingo, ser parte de las actividades de la iglesia, tienes que hacerlo ¿cómo? Por fidelidad. No lo hacemos por costumbre, no lo hacemos por tradición, sino porque somos fieles. Esa debe ser la razón principal, más que suficiente para servir a nuestro Dios. Debemos de pensar siempre que trabajar para Dios debe ser satisfactorio. Realmente hacer la obra del Señor es de muchos desafíos. En el Señor tú aprendes a enfrentar las cosas de manera diferente. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos tener una vida sin complicaciones, sin obstáculos, sin preocupaciones, sin necesidades? Yo creo que cualquiera diría, pues yo me apunto, ¿verdad? Yo quisiera vivir tranquilamente, sin ningún problema, de no preocuparme de nada, pero nunca va a pasar. Aún Jesús dijo que en este mundo vamos a tener aflicción. Y aunque ya no somos de este mundo, aún así vamos a tener aflicción. Pero todo aquello que nosotros enfrentamos en Dios, en el Señor, siempre pensando que lo que yo voy a hacer, por muy poco o por mucho que yo esté haciendo, el Señor lo va a tomar en cuenta. Nada es en vano en todo aquello que hacemos para el Señor. Claro, en ese momento de que tú estás trabajando, haciendo algo para Dios, debe ser satisfactorio. A pesar de las dificultades, de los obstáculos que tú puedas enfrentar, si tú confías en Dios y esperas en Dios, Dios va a dar respuesta y salida a lo que estás enfrentando. Y esa es la satisfacción, de que tú llegas a reconocer y decir que fue por Él que sigues adelante, que pudiste superar este problema, esta situación, gracias a ¿quién? A Él.
¿Y qué te costó a ti? Ser fiel al llamado, al propósito que Dios tiene para tu vida. Por eso vemos que trabajar para Dios debe ser satisfactorio, realmente hacer algo para el Señor. Yo me acuerdo mucho que cuando yo llegué a Cristo y empecé a involucrarme en las cosas de la iglesia, siempre procuraba yo, en mi manera de ser, en mi manera de pensar, en mi carácter, no hacer las cosas enfrente de los demás. A mí me daba pánico escénico estar al frente y hablar a la gente. Y yo me acuerdo que en ese proceso de estar aprendiendo, de ser firme y constante y estar creciendo en la obra del Señor, pues me estaba llevando a hacer algo, a trabajar dentro de la iglesia para el Señor. Y cuando yo veía toda esa situación, yo siempre le decía a Dios, por favor, Señor, yo puedo hacer lo que tú quieras. Pídeme hacer esto, yo lo hago, pero nunca me vayas a poner enfrente de la congregación. Yo quiero estar detrás y puedo hacer todo lo que tú quieras, pero nunca me vayas a poner enfrente. Porque yo tenía pánico, no podía hablar a la gente. Entonces vemos que, claro, ¿quién soy yo para decirle a Dios lo que tenga que hacer? Él ya tenía un plan y propósito para mi vida, y aunque estaba fuera de mi voluntad y mi deseo, Dios me puso en el lugar que Él quería que yo debería estar. Entonces es importante que lleguemos a encontrar esa satisfacción en lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Si tú eres parte de la alabanza, encuentra esa satisfacción al servir. No lo hagas con mala cara, con enojo. ¿Por qué? Porque no vas a ser bendecido y no vas a ser de bendición para los demás. Por eso, si hacemos una diferencia, el hecho de que alguien necesite trabajar, todos necesitamos que trabajar, ¿verdad? Pero ¿cómo tienes que hacer tu trabajo? Con buena actitud, con agrado, para que veas, para que de la manera en que se te remunere sea gratificante, ¿verdad? Todo trabajo trae una gratificación, y así con Dios. A lo mejor no como en el mundo tienes que trabajar para recibir un salario, pero en Dios trabajas para Dios y recibes una satisfacción espiritual. Entonces es importante que nosotros entendamos eso. El trabajar siempre debe ser satisfactorio. Y yo te decía, si lo comparamos con lo que puede ser para un animal de carga, que para que avance y cumpla con sus tareas, la motivación para este animal, ¿qué es? Son gritos y palos de parte de su amo, para que cumpla con la tarea. Gracias a Dios que para nosotros no es así. Aunque a veces quizás unos esperan que sea de esa manera para poderse mover y hacer algo, ¿verdad? A veces los hijos en casa no quieren hacer nada por su voluntad, y solamente hasta cuando llegan los gritos y los regaños y los golpes es cuando hacen las cosas, pero no es gratificante. Queremos que cuando hacemos algo, lo hagamos siempre para que sea satisfactorio y agradable en todo momento. Vamos a ver que la iglesia de Jesucristo, los motivos que necesitamos o que recibimos, los motivos que nosotros recibimos son sublimes, celestiales y eternos. Todo va ligado al plan y propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Si nosotros leemos Primera de Corintios 15, del 1 al 58, no lo vamos a leer, pero te pido que lo leas en casa, todo el capítulo. Podemos decir que es un tratado sobre la resurrección y la venida de nuestro Señor Jesucristo en gloria. Aquí en este capítulo Pablo habla, resalta la importancia de la resurrección de Cristo, de la venida de Cristo, de la victoria de Cristo que Él nos ha otorgado a través de su sacrificio. Y vemos que estos son motivos celestiales eternos de bendición para nosotros.
vemos que estas palabras de Pablo fueron dadas a los hermanos que estaban en la iglesia de Corintios. ¿Para qué? Para santificarse, para que sus vidas fuesen santificadas en servicio fiel. Las palabras de Pablo que está dando a la iglesia en este capítulo es para que ellos santifiquen su vida para servir a Dios fielmente. Recordemos que Jesús se ofreció en sacrificio. ¿Para qué? Para redimirlos. El sacrificio de Jesús fue para redimirnos de nuestros pecados. Y vemos que la iglesia de Corintios empezaba a tener motivos para retroceder y dudas en su fe. Eso es normal y vamos a decir que es natural. Todo cristiano, cada uno de nosotros, cualquier iglesia va a enfrentar siempre un tiempo de sequedad. Y no porque Dios no se esté manifestando o porque Dios no esté queriendo hacer algo en tu vida o en la iglesia, sino que simplemente a veces dejamos que las circunstancias, los problemas, las dificultades que están pasando en el mundo, en la ciudad o a veces en nuestras familias, pues nos apartan de ver las cosas que ya Dios hizo por nosotros a través de Jesucristo. A veces nos empezamos a olvidar de lo que ya Jesús hizo por nosotros, de que en Él somos más que vencedores, pero lo olvidamos y empezamos a ver que las circunstancias sobrepasan a veces quizás nuestra capacidad para hacer las cosas y enfrentarlas. Entonces vemos que la iglesia de Corintios empezaba a tener motivos para retroceder y dudar de su fe. Por eso cuando Pablo enseña a ellos lo que encontramos en este capítulo 15, pues era precisamente para volverlos a poner en sintonía con las cosas de Dios, con lo que ya Dios había hecho por ellos y hacia dónde deberían estar dirigiéndose. Vamos a ver que Pablo les recuerda en este capítulo. Primero, el evangelio que les predicó y que ellos creyeron. Pablo dice, a ver hermanos, yo vine aquí a ustedes y les prediqué esto, y ustedes creyeron. En el versículo 11 tú lo puedes ver. Segundo, este evangelio los rescató, pero si no se aferran a lo que Pablo les predicó, su fe es en vano, es vacía. Pablo les dice, has creído en este evangelio que yo te he predicado, el cual te rescató, te da salvación, pero si no te aferras a él, si no te aferras al evangelio que yo ya te prediqué, entonces tu fe es vana, es vacía. Tercero, Pablo no inventó nada de lo que les predicó. También Pablo, él dice, yo de todo lo que te he predicado, no lo he inventado. Sino que vemos que lo que hizo Pablo con ellos al predicar el evangelio fue transferirles lo que él había recibido. Ahí lo dice en el versículo 3. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. O sea, lo que yo recibí de parte del Señor cuando Él me llamó, es lo que yo les he enseñado. Él no está predicando de su intelecto, sino de lo que había recibido de parte del Señor. Cuarto, Pablo enlista el testimonio del sacrificio de Cristo conforme a las Escrituras. Él les recuerda, yo te prediqué, tú creíste, yo te enseñé lo que yo recibí, y aquí enlista ese testimonio del sacrificio de Cristo conforme a las Escrituras. Y vemos que de primera importancia que resalta Pablo era la muerte de Cristo por nuestros pecados. Él les dice, Cristo murió por tus pecados. Segundo, la sepultura y la resurrección de Cristo. Él hace énfasis en la sepultura, en la muerte de Jesús, pero también en la resurrección de Cristo. Y tercero, enlista a aquellos que fueron testigos y corroboraron la resurrección de Cristo. O sea que él está afirmando
todo lo que Jesús ha hecho por nosotros, por los hombres, conforme a lo que está escrito, dando testimonio de lo que está escrito, y vemos que él, al resaltar la resurrección de Cristo, y también dice, y aquí están todos ellos, los que han sido testigos de esto. En el versículo 5 al 8 de 1 de Corintios 15 dice, y que apareció a Cefas y después a los 12. Está hablando después de la resurrección de Cristo. Cristo apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Entonces vemos cómo Pablo resalta ese testimonio de la muerte y resurrección de Cristo, y también del propósito del por qué Jesús murió. ¿Murió por qué? Por causa de nuestros pecados. Vemos que el Evangelio solo es de beneficio si es recibido y si uno persevera en él. Ya vimos, Pablo les está diciendo, yo te prediqué, tú creíste, recibiste el Evangelio, pero si tú no te aferras a él, entonces no va a ser de beneficio. En nada te va a beneficiar haber escuchado el Evangelio en la palabra y no creer. Puedes estar aquí porque a lo mejor te gusta escuchar la palabra, te gustan las alabanzas que se cantan, pero no estás aferrándote, perseverando en la palabra que se te comparte. Vamos a ver que el mensaje del Evangelio primero debe ser creído y abrazado. ¿Qué quiere decir esto? Como Pablo escribió a la iglesia de Tesalónica. ¿Qué quiere decir que el Evangelio primero debe ser creído y abrazado? Como ya vimos que Pablo le dijo a los de Corintios. Creíste en lo que yo te prediqué, entonces, ¿qué tenemos que hacer con él? Creer y abrazarlo. Y aquí en Primera de Tesalonicenses 2:13, Pablo le está diciendo aquí a la iglesia, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Aquí enfatizo precisamente las palabras de Pablo cuando dice, la recibisteis. ¿Sí? ¿Qué hiciste cuando se te predicó la palabra de Dios? La recibiste. Dice, según es en verdad. Dice, no de palabra de hombres, o no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Qué debe pasar con la palabra de Dios en nuestras vidas? Debe actuar. Amén. Recibimos la palabra, creemos en ella porque es palabra de Dios y tiene que actuar en nosotros, o sea, ser manifestada. Por eso un cristiano tiene que dar testimonio de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. ¿Y cómo? A través de estar viviendo en la palabra. Por eso vemos que el apóstol Pablo ha hablado acerca de la victoria de Cristo sobre la muerte, y en su argumento él ha incluido al discípulo, todo aquel que sigue a Cristo, como heredero también de ese triunfo. Tenemos que tener ese conocimiento, ese entendimiento, como ya vimos en las 4 palabras que estamos enfatizando, dice, y sabiendo. Un cristiano tiene que saber que la victoria de Cristo sobre la muerte también nosotros la hemos heredado ese triunfo, y es por ello por lo que anunciamos con toda legitimidad, podemos decirlo de esta manera, que el que cree en Jesús, ¿qué dice la palabra?
aunque esté muerto, ¿qué va a pasar con él? Vivirá. Eso lo vemos en Juan 11:25. Les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y vemos lo que está Pablo haciendo con la iglesia de Corintios. Les está afirmando su fe, su creencia en el Evangelio, en la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque si Jesús es la resurrección y la vida, dice que todo aquel que crea en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y hoy es el discurso, y este discurso no puede ser otro. ¿Por qué? Porque vemos que la iglesia, como iglesia, hemos de anunciar vida en Jesús. La iglesia está para proclamar la vida, la resurrección y la vida que recibimos a través de Jesús al creer en Él. Por eso es importante para nosotros llegar a entender que somos anunciantes o mensajeros de Dios y debemos de vivir en esta manera. Estamos para anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado. Tenemos que dar el mensaje de la verdad de la palabra de Dios. Esta es la tarea principal de la iglesia. Por eso cada uno de nosotros tiene que llegar a entender esto. El compartir la palabra con otros no debe ser una carga, sino simplemente saber que estamos cumpliendo nuestro trabajo, nuestra tarea, y que cada vez que yo comparta la palabra con alguien, es satisfactorio para mí. Recuerda que todo lo que tú haces no es en vano. ¿Sí? Entonces, esto no tiene que ver nada si la persona cree o no cree, si se burla de ti o te rechaza. Inclusive si llega a matarte porque le estás hablando de Jesús, como sucede en algunas partes del mundo, aún dice, el que esté muerto vivirá. No nos debe preocupar morir por causa de Cristo, porque aunque yo muera, viviré. Amén. Que es el temor de muchos. ¿Por qué muchos no quieren hablar de la muerte? Porque no saben lo que les espera después de morir. Pero para nosotros debemos tener esa certeza. Por cuanto hemos creído, aunque muramos, viviremos por causa de nuestro Señor. Por eso, la palabra que Pablo nos dice, debemos estar firmes. Gracias a Dios que nosotros estamos en un país que todavía tenemos libertad para compartir, para dar testimonio de nuestra fe. Y por eso debemos estar firmes. Y vemos que esto que comparte Pablo en este versículo 58 de 1 Corintios 15, de que debemos estar firmes, como ya lo vimos, no es algo de Pablo, sino que Pablo lo escribió por causa del Espíritu Santo. Podemos decir que es la orden, el mandamiento del Espíritu Santo a través de Pablo, decirle a la iglesia que debemos estar firmes. No es palabra de hombres, no es mi palabra, no es la palabra de nadie, sino la palabra de Dios que por medio del Espíritu Santo le dijo a Pablo, escribe, estad firmes. Amén. Entonces, debemos estar firmes porque así lo ordena el Espíritu Santo a través de Pablo. ¿Y en qué debemos estar firmes? En la fidelidad a Dios. Entender que así como Dios es fiel para conmigo, yo debo ser fiel. Esa es la tarea fundamental de todo cristiano. Es indudable que por medio de los vaivenes de la vida, los problemas, las dificultades, a veces surjan dudas, las aflicciones, las confusiones que se da por medio de todo esto, es parte de, ¿sí? A veces dudamos, a veces las aflicciones, las confusiones, los problemas, las dificultades son muchas, pero dice la palabra, estar firme. Ser fieles en lo que Dios nos está pidiendo que estemos haciendo. ¿Por qué?
Porque aunque estemos en medio de toda esta tribulación, aflicción, problemas, confusión, duda, es allí donde nuestra fe se perfecciona. Amén. Dice la palabra que debemos de alegrarnos cuando nos encontremos en diversas pruebas. Pero ¿qué hacemos por lo regular? Nos angustiamos, nos preocupamos. Hoy ya se viene este problema y no sé qué hacer. ¿Y qué va a pasar? ¿Y cómo le voy a hacer? Cuando dice la palabra que debemos confiar en Dios, ¿sí? Nadie está exento de que venga una aflicción, un problema, una necesidad. Debemos perfeccionar nuestra fe creyendo en Dios. Si tú dices que tienes fe en Dios, significa que estás confiando en Dios. Yo no sé qué no sé qué va a pasar, no sé cómo hacerle, pero yo confío en que Dios me va a dar a mí la claridad, el entendimiento, los medios para que yo salga de lo que viene delante de mí, para que yo pase este obstáculo. Por eso debemos nosotros ver cómo la palabra ciertamente nos lleva. Te digo, es bien, a veces choca con nuestra lógica humana, ¿verdad? Si cómo me voy a alegrar cuando me encuentre en una prueba, en una dificultad, en una situación complicada, donde no veo salida, donde no veo los recursos, etcétera, etcétera. Pero es ahí donde Dios quiere que estemos, confiando, creyendo, teniendo fe de que Él nos va a dar la salida y la respuesta. Por eso cuando nuestra fe es probada y pasamos la prueba o vencemos la dificultad, la aflicción, etcétera, es como se perfecciona, es como el oro. ¿A cuántos no les gusta el oro? El oro es muy bonito, es muy brillante, ¿verdad? Pero para que pueda ser oro, tiene que ser pasado por fuego para que pueda ser refinado y se le quite toda impureza, toda suciedad. ¿Sí? Entonces es fundamental que también nosotros tengamos que ser refinados a través de las diversas pruebas que enfrentamos para ser más puros delante de nuestro Dios. Hay que estar firmes en lo que hemos creído. ¿En quién creemos? ¿En qué has creído? Segunda de Timoteo 1:12, también vemos cómo aquí Pablo le está diciendo a Timoteo. Segunda de Timoteo 1:12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Aquí Pablo le está dando su testimonio a Timoteo, de decir, por lo cual asimismo padezco esto. Es como decir, no solamente tú sufres, no solamente tú estás padeciendo. Timoteo se quejaba y decía, es que soy joven y pues la gente, los hermanos no me respetan y pues eso me afecta. Si ¿cómo tú me vas a enseñar a mí? Y eso le afectaba a Timoteo. Pero Pablo también le decía, mira, yo padezco esto y he padecido muchas cosas más. De hecho, es el testimonio de Pablo que dice, si yo pudiese gloriarme y ser mejor que ustedes por todo lo que me ha pasado, sería el primero, ¿no? ¿Por qué? Porque por todas las tribulaciones que pasó Pablo, yo creo que ninguno de nosotros lo ha vivido y no quisiéramos vivirlo cuando conocemos ese testimonio de Pablo, cómo fue golpeado, casi ahogado, dado por muerto. Dices, Dios mío, y aún así perseveró, se mantuvo firme en su relación con Dios, en su fe. Sí, ese es el testimonio de Pablo y aquí le está diciendo a Timoteo, por lo cual asimismo padezco esto. Por estar firme, por confiar, por hacer la obra a la cual el Señor me ha llamado, dice, pero no me avergüenzo. No debemos de avergonzarnos todo aquello que estamos haciendo para el Señor. No importa que la gente te estire de loco, de tonto, de lo que sea. Tú cumple con lo que Dios te está pidiendo.
habla, comparte, da testimonio de la palabra con los demás. Y dice, porque yo sé a quién he creído. Pablo estaba bien seguro, como dice aquí, en aquel que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, mi confianza. Yo he puesto mi vida en confianza de recibir lo que Dios ha prometido, de que aun si muero, voy a vivir. Amén. Esa certeza realmente es la que necesitamos más aún en estos tiempos. Un cristiano tiene que vivir a este nivel. Yo creo que si realmente nos comparamos con lo que estamos viendo de Pablo, Dios mío, no hemos hecho nada realmente, ni estamos sirviendo ni trabajando para Dios, porque no hemos llegado ni al talón de lo que realmente estaba haciendo Pablo. Pero no lo comparto para que te desanimes, sino para que te animes, para que estés firmes. ¿Por qué Pablo necesitaría recordar a Timoteo de su encargo de predicar el Evangelio? ¿Por qué Pablo se asegura de decirle a Timoteo, sigue predicando, sigue enseñando, para inspirarlo y para afirmarlo a no avergonzarse del Evangelio, como ya lo habíamos mencionado en el versículo 8? Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Ahí en el versículo 8 de 2 de Timoteo 1 le dice esto: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Sé seguro de tu fe, de tu confianza, de que aún así, si tú digas soy cristiano y alguien diga pues a mí me vale, y haga lo que haga con tu vida, tú estás seguro, porque sabes en quién has confiado y a quién le has creído. Amén. Por eso hay que estar firmes en nuestro llamado a través de la iglesia. Dios nos llama para ser parte de la iglesia, a fin de que seamos piedras vivas de edificación y no de tropiezo. ¿Sí? En eso tenemos que estar trabajando, de que todo aquel que pueda estar en nuestro camino, no ser piedra de tropiezo para ellos, sino una piedra de edificación. ¿Sí? Eso es lo que debemos estar buscando en todo tiempo, edificar la vida de otros, compartir la palabra, no perder oportunidad, como le decía Pablo precisamente también, ¿no?, a Timoteo. Cuando has de predicar, a tiempo y a destiempo. Toma oportunidad de hacerlo cuando puedas hacerlo, cuando hay gente a tu alrededor. Yo creo que como Pablo, al ver lo que estaba pasando con la iglesia de Corintios, se dolía de saber que hay creyentes que tomaban decisiones inadecuadas. Y eso es de todos los tiempos. Cuando tú lees cada una de las cartas que Pablo escribió a la iglesia, pues la iglesia siempre pasaba por una dificultad, por un problema, por una prueba de fe, de mantenerse firmes en el llamado que Dios había hecho para sus vidas. Hay cristianos que siguen tomando decisiones inadecuadas, creyendo que están haciendo lo correcto, cuando a todas luces vemos que sus actitudes contradicen la palabra del Señor. Y aún así lo siguen haciendo. ¿Sí? Eso sigue siendo parte de la vida de muchos cristianos. Si Dios dice que debemos perdonar, ¿y por qué lo voy a perdonar? Que debes amar, ¿y por qué lo voy a amar? Que no debes robar, pero tengo necesidad. O sea, realmente estamos viviendo fuera de la vida de fe. Recuerda, Pablo dice, creíste porque yo te prediqué la palabra de Dios, lo que yo he recibido. ¿Qué tienes que hacer? Aférrate a ella. Por mucha necesidad que tú tengas, aférrate a la verdad. No robes por necesidad, mejor pide a Dios y Él suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Amén. Entonces, tales hermanos, quienes ignoran que la Escritura dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Sí? Eso es algo que también tú tienes que entender, cada cristiano tiene que entender. La iglesia, nadie, ni el pastor, ni otro hermano,
te puede decir cómo tienes que vivir. Todos estamos aquí y recibimos la misma palabra para vivir en ella. Cada uno es responsable de obedecer la palabra que escuchamos todos los días, todos los domingos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un cristiano entiende que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6:7, aquí Pablo le dice a la iglesia de los Gálatas, dice, no os engañéis, o sea, no te engañes. Él estaba diciendo a los hermanos, no se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces son dos conceptos muy fuertes. Dice, primeramente, no te engañes. Dios no puede ser burlado. A lo mejor te puedes burlar del pastor, del hermano, de la hermana, pero de Dios nunca. Dice, pues todo. O sea, ¿y qué es todo? Todo. No importa si es poco, es mucho, si es algo insignificante o no. Dice todo. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. O sea que lo que tú siembres, lo vas a recibir. Debemos ser constantes. El otro consejo de la palabra que nos da Pablo. Ser firmes y ser constantes. Vivimos en tiempos donde la constancia es tan escasa como la misma fe. ¿Cuántos de nosotros nos distinguimos por la falta de constancia? ¿Qué quiere decir esto? Somos buenos para iniciar proyectos, pero pronto los abandonamos. Ahora sí me voy a poner a hacer ejercicio. Me voy a levantar temprano, ir a correr, ya voy a desayunar sanamente, pero 2, 3 días, 4 días y ya no. Ahí se quedé al dolorido. Es que nunca pensé que hacer ejercicio realmente me iba a doler. Y dejamos de ser constantes. O pensamos que porque lo hicimos 3 días ya iba a bajar 8 kilos de sobrepeso, ¿verdad? Y sigo comiendo tortillas, tomando refresco y todo eso, ¿verdad? Entonces, no somos constantes. Somos buenos para iniciar algo, pero pronto lo abandonamos. Vemos que la firmeza se constata a través de lo que perdura. Por ello el apóstol Pablo, inspirado en el Espíritu Santo, dice, añade a la orden de estar firmes, ser constantes. Si el Espíritu Santo dijo, ser firme, perfecto. Ahora, sé constante. Si ya lo iniciaste, continúa, no pares. Persevera, sin importar lo que venga, tú sigue adelante, de modo que las cosas que se emprendan puedan abundar y perdurar en nuestras vidas. Así es como el Espíritu Santo le habla a la iglesia. Sé firme, pero también sé constante. Y Pablo le dice a los de Corintios, 1 Corintios 15, versículo 1 y 2. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Y resalto lo que dice Pablo aquí en este versículo 2. Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. ¿Qué estamos buscando nosotros en ese llamado que Dios nos ha hecho a través de la iglesia? La salvación. Amén. Certeza de que cuando yo salga de este mundo, voy a vivir en Dios, en el reino de nuestro Dios. Por eso vemos que dice, si retienes la palabra. Hay que retener la palabra que se nos ha predicado para ser salvos. Imaginemos que el cuidado de Dios por nosotros no fuese constante,
o que Dios no fuese paciente y perseverante con cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces no le hemos fallado a Dios? No me digas, simplemente medítalo y reconoce que le has fallado a Dios. ¿Cuántas veces? Muchas. ¿Sí? Entonces, imagina que ese cuidado de Dios por nosotros no fuese constante, paciente y perseverante, incluso en medio de nuestras infidelidades, ¿dónde estaríamos? Velo para ti mismo en tu vida, en el llamado que Dios te ha hecho. Que llegue Dios a ese punto como cuando el pueblo de Israel lo hartó, lo cansó de desobediente, de estarse quejando, de estar comparando su vida en Egipto cuando eran esclavos. Y decir, ¿y para esto nos sacó Dios de Egipto? ¿Para morir aquí? ¿Para no tener que comer? ¿Para no tener que beber? ¿Para ver cómo nuestros hijos van a morir y las bestias del campo se los van a comer? Llegó el momento en que Dios dijo, ya, basta, hasta aquí. Voy a terminar con todos ellos. Pero ¿qué hizo Moisés? Señor, no lo hagas. ¿Qué van a pensar las demás naciones, los demás pueblos? Mira, para eso los sacó de Egipto, para matar a todos en el desierto. Entonces vemos que por causa de nuestras infidelidades, así aún Dios sigue siendo fiel. No lo tomes simplemente a la ligera. Yo sé que le hemos fallado a Dios. Yo creo que no hay día en que no le fallemos a Dios por alguna cosa. Por una acción, por un pensamiento, por una mala palabra, por algún problema, por alguna dificultad, por no creer de que Dios puede resolver mi situación, etcétera. O sea, creo que no hay día en que no le fallemos a Dios, pero Él por su fidelidad está firme con nosotros. Él no quita el dedo del renglón. ¿Sí? Yo muchas veces en mi vida, cuando veo que ya no le estoy agradando a Dios o no siento esa satisfacción en lo que yo estoy haciendo para Dios, porque no solamente es el tiempo de predicar, sino cuando uno está para esa comunión con Dios, de que dejo de orar, dejo de leer la palabra, dejo de estudiar la palabra, veo que cualquier circunstancia me irrita y a veces es muy fácil decir que se muera por lo que te hace la gente, por lo que piensa la gente, por lo que está haciendo la gente. Y llega ese momento en que dices, Señor, perdóname. Yo no sé por qué estoy pensando de esta manera, no sé por qué estoy diciendo esto, cuando tu palabra dice que debemos simplemente hablar bendición. Y nos pasa. Espero que no sea el único, que realmente tengas este sentir, esta carga que estoy compartiendo contigo, pero yo reconozco, inclusive hace algunas semanas atrás yo te predicaba, si yo he llegado aquí es por su fidelidad. Amén. Si Él decidió tomar mi mano, mi voluntad es seguir agarrado de su mano. Sí, esa es una gran diferencia. Podemos en cualquier momento simplemente decidir dejar su mano. Y Dios no va a hacer nada, porque es tu decisión. En su decisión está tomarte de la mano. Pero si tú decides soltarte, entonces lo que siembres lo vas a cosechar. ¿Sí? Eso es lo que debemos llegar a entender. Por eso vemos que simplemente te imagines qué pasaría si Dios actuara como nosotros actuamos, que Él decidiera soltarnos. Ya que se las arregle Él solo, ya me cansé, ya me harté, que si quiere hacer esto, que lo haga. Pero no, en su gran amor y en su gran misericordia, el Señor nos toma de su mano para que mantengamos su bendición en nuestras vidas. Cada uno debe de cuidar su constancia en aquellas cosas que tiene valor eterno, ¿sí? Cada uno.
debe cuidar su constancia, ser constantes, que ninguna circunstancia, ninguna situación te aparte de lo que tú has iniciado, tu vida de oración, tu estudio de la palabra, la lectura de la palabra, ser parte de las actividades de la iglesia, ¿sí? Esas son prioridad para nuestra vida. ¿Por qué? Porque realmente debemos ser constantes en todo ello. Todo esto tiene un valor eterno. Recuerda que todo lo que tú hagas para Dios y en Dios no es en vano. La remuneración de parte de Dios vendrá y se manifestará de muchas maneras. Cada uno tiene que cuidar esa constancia en su relación con Dios. Entonces, estemos firmes y constantes en los planes y proyectos que tenemos en nuestro futuro, como iglesia, como familia, como individuo. Sí, son 3 áreas fundamentales para nosotros. Debes estar firme y constante en todo plan, en todo proyecto que tú tengas para la iglesia, para tu familia y para tu vida. Que nuestra vida espiritual deje de dar vaivenes para que se ajuste a la voluntad de Dios. No hay nada mejor que caminar en línea recta que estar yendo de aquí para allá y luego por allá y por acá sin ningún sentido y sin ningún provecho. Estemos firmes y constantes en la lectura de la palabra para que por ella percibamos la voluntad del Señor, de modo que si la obedecemos, de seguro nos irá bien. ¿Qué dice la palabra? Que la voluntad de Dios, ¿cómo es? Es buena, es agradable y es perfecta. ¿Cómo lo vas a saber? Obedécela. Haz su voluntad, ya no más la tuya. Haz su voluntad y te vas a dar cuenta que es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, estemos firmes y constantes en la lectura de la palabra para que podamos permanecer firmes y constantes en todo lo que pueda estar pasando en nuestras vidas. Hasta aquí quiero compartir contigo. Ya la siguiente semana compartiré la otra parte de crecer y saber. Pero yo quiero que lleguemos a ese entendimiento, hermanos. Qué fundamental es para nosotros llegar a estar firmes y ser constantes. Que las circunstancias no nos muevan. Que las circunstancias simplemente no nos quiten o nos saquen del lugar de donde Dios nos ha puesto. Sí, eso es fundamental para nosotros. Así que vamos a orar en esta mañana. Vamos a tomar un tiempo de reflexión. ¿Cómo ha sido tu relación con Dios? El llamado, ¿cómo has respondido al llamado de Dios hasta este momento? Si en algo le has fallado, si has empezado a dudar, si has dejado de estar firme y de ser constante en las cosas del Señor, es el tiempo, hermano, para comprometernos con Él. Padre Santo, bendito Dios, en esta mañana llegamos delante de ti, Señor eterno, con un claro entendimiento, bendito Dios, de que hemos fallado. Tu palabra dice, eres tú quien escudriña el corazón y sabe la intención de cada uno, bendito Padre. Gracias, Dios, porque sabemos que por tu palabra tenemos plena confianza que es por tu fidelidad, Dios, que estamos aquí, Señor. Por tu gran amor, por tu gran misericordia, por todo lo que Jesús ha hecho en la cruz del Calvario. Oramos, Dios, porque seamos hombres y comprometidos al llamado que tú has hecho a nuestras vidas. Que entendamos la importancia, bendito Dios, de dar testimonio. De ese testimonio de Jesús, que Él fue quien murió y resucitó, bendito Padre, para traernos a tu presencia. No es por nuestras obras,
No son nuestros hechos, bendito Padre, lo que permite que tengamos comunión contigo, sino lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Oramos, Dios, porque en este tiempo sea tu Santo Espíritu el que esté hablando al corazón de cada uno de nosotros, Señor. Si nos hemos desviado a la izquierda o a la derecha, bendito Padre, si hemos permitido que la duda y la incertidumbre venga a ser parte de nuestra vida de fe, hoy, Señor mío, te pedimos perdón. Perdónanos, Padre, porque hemos dejado de creer. Perdónanos, bendito Dios, porque hemos dejado de buscarte. Perdona, Señor mío, porque hemos dejado de estar firmes, de ser constantes, bendito Padre, en la oración, en el estudio de la palabra, en la asistencia, bendito Dios, de la iglesia, bendito Padre. Oramos, Dios, porque podamos llegar a esa relación perfecta de comunión, Señor mío, con tu Santo Espíritu. Que podamos ser hombres y mujeres comprometidos, sin importar lo que esté viniendo, sin importar lo que esté pasando o lo que pueda pasar, Señor. Hoy declaramos que nuestra fe está en ti, Señor, y queremos trabajar para ti, Señor. Seguir haciendo la obra de ver a otros llegar a Cristo, Señor eterno. Oramos, Dios, porque sea un tiempo de cambio, de transición para la iglesia, Señor. Que podamos estar mirando hacia las cosas de arriba y no las de la tierra, Señor. Que seamos hombres y mujeres que estén mirando un nuevo amanecer en ti, Señor. De que las cosas en ti son mejores, que la vida que tenemos por delante, Señor, en ti es mejor, Padre, no en lo que el mundo ofrece, sino en lo que tú estás dando, Señor mío, a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Oro en el nombre de Jesús porque hoy podamos ser firmes y constantes en la obra que tú has puesto, Señor eterno, en nuestras manos. Bendice a cada uno, Señor, de nosotros, a nuestros hermanos que están en línea, nuestros hermanos que verán esta predicación, Señor eterno, el día de hoy y en los días que vienen, Señor. Oramos, Dios, porque la obra que tú estás comenzando en nosotros, de perfección, Señor eterno, sea para dar gloria y honra a tu santo nombre, Señor. Queremos volver, Señor eterno, a esa comunión íntima y personal, Padre. Pero también así como iglesia, que tengamos la actitud de estar delante de ti, Señor eterno, con un corazón dispuesto. Gracias, Dios, porque sabemos que en ti hay más de lo que podamos esperar de este mundo, Señor. Queremos recibir tu paz, esa paz que rebasa todo entendimiento, Señor eterno. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, porque hoy seamos restaurados en nuestras emociones, en nuestros sentimientos. Si estamos enfermos, hoy extiende tu mano de sanidad, Señor, para gloria y honra de tu santo nombre. Hoy decido, Señor eterno, llegar a ti, firme y constante en el llamado que tú has hecho a mi vida. Yo te voy a invitar, hermano, que tú puedas decirle a Dios: estoy aquí, Señor, para hacer un compromiso de estar firme y constante en el llamado que has hecho a mi vida. Quiero vivir para ti, Señor, y si he de morir, sé que viviré por ti, Señor, para gloria y honra de tu santo nombre. Dale gracias al Señor por su fidelidad, por su compromiso, por su fe, por su fidelidad en nuestras vidas. Gracias, Dios. Te amamos, te exaltamos, te adoramos solo a ti, Señor. Gracias, Señor eterno, por lo que haces y harás a través de tu iglesia para estos tiempos.
Bendecimos y exaltamos tu nombre y damos gracias, Señor mío, por todo y por tu fidelidad, Señor. Gracias, Padre Santo. Dale un fuerte aplauso al Señor, porque Él es digno. Gracias, gracias, mi Señor. Gloria a ti, Padre. Bendición.